Este es un año que se presentan 80 elecciones en todo el planeta. Eso implicará cambios geopolíticos importantes en un mundo que además sigue atravesando un conflicto bélico, una guerra entre Rusia y Ucrania y un nuevo conflicto bélico entre Israel y Hamas. En ese contexto, la economía, la sociedad, la política se ve afectada. Por eso conversaremos con un especialista en la materia, el profesor y escritor Jonathan Benavides. Así que los invito a que me acompañen en esta conversación. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias siempre por la invitación a tu programa. Bueno, geopolíticamente el mundo está movido, hay una recomposición geopolítica que presumimos que con las 80 elecciones que va a haber en el mundo este año, 4 en la región, 1 en Estados Unidos, más los conflictos viejos y nuevos que se han abierto en el mundo, pues hay una reconfiguración geopolítica importante que nos impacta de muchas maneras como país. Sí, ciertamente. En lo particular porque, bueno, Venezuela siempre ha sido, a todo lo largo del siglo XX y entrado el siglo XXI, una potencia energética. Exactamente. Y además de relevancia mundial. Porque, entre otras cosas, bueno, además de que alguna vez fuimos el principal productor y exportador de crudo en el mundo, también somos uno de los miembros fundadores del principal cártel energético mundial, que es la OPEP. Y tenemos las reservas más grandes del mundo, el pesado. Además de las grandes reservas ya aprobadas que tiene Venezuela. Pues. Entonces, bueno, por supuesto, claro que nos compete todo este juego geopolítico mundial porque repercute en todas las naciones y particularmente en naciones como la nuestra. Es muy extenso el tema, entonces vamos a ir como por partes, porque tendríamos que hablar de Rusia y Ucrania, tendríamos que hablar del conflicto en el Medio Oriente, Israel y Hamas, el Estado de Palestina, Estados Unidos. Bueno, entonces comencemos. Hace más de 2 años, en febrero del 2022, estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Podemos decir que a más de 2 años, ambos países o cada uno de los países ha logrado su objetivo inicial. Las de ganar las ha tenido Rusia en estos 2 años y 4 meses que han transcurrido de guerra. Porque tiene más capacidad para aguantar en el tiempo. Por supuesto, y particularmente porque a partir de octubre del propio año 2022, Rusia estableció el juego de la guerra como una guerra de desgaste. Por eso. Y eso básicamente se ha mantenido así. De hecho, hoy día Ucrania no tiene capacidad de responder bélicamente y de mantenerse en el largo plazo, a menos que exista una intervención directa de la OTAN, que todos sabemos muy bien que no va a ocurrir. ¿Cuál ha sido la participación de la OTAN directamente en el conflicto? Bueno, la OTAN, particularmente por algunos miembros específicos de dicha organización, ha estado muy involucrada en el conflicto a favor de Ucrania y ha estado promoviendo ayuda militar y económica al gobierno de Kiev para poder mantenerse en esta guerra de desgaste que impuso Rusia. Sin embargo, también hay que reconocer que a los propios miembros de la OTAN esto le ha significado un enorme costo financiero que ya no pueden sostener. Porque se han abierto otros conflictos en el mundo y porque hay elecciones en Estados Unidos y por muchas otras razones. Y porque la propia dinámica económica europea no se los permite. O sea, hay países que no pueden, hay países que tienen recursos ilimitados en cuanto a el tema militar, como el caso de los Estados Unidos. Pero hay países, miembros de la OTAN, que son del continente europeo, que no pueden mantener ese tipo de gasto. Ucrania buscaba, en esta situación de guerra, recuperar sus territorios. Y Rusia buscaba anexar nuevos territorios que le sirvieran un poco de tapón para protegerse ante eventuales incursiones como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eso parece estar claro para todos. ¿Alguno de ellos logró
el objetivo o solamente han logrado sostener un conflicto bélico de larga data ya y que ha afectado la economía mundial? Bueno, un 100% de los objetivos, particularmente en el caso de Rusia, no se han logrado. Sin embargo, si vamos a hablar de ganadores y perdedores hasta estos momentos, diríamos que en este medio tiempo, para utilizar los términos del fútbol, el partido lo está ganando Rusia. Claro, cuando tú hablas de ganadores hablando de los dos países y desde el punto de vista del gobierno. Exacto. Porque en una guerra nadie gana. Bueno, Sobre todo el pueblo. ¿Quién sufre en una guerra? lo que pasa es que tenemos que ser muy objetivos en cuanto a abordar el tema. Sí, sí. Cuando abordamos el tema de la guerra, por supuesto, es inevitable que existan las bajas civiles. Totalmente. En toda guerra, en todo conflicto armado es inevitable. Por eso es que yo digo de que desde el punto de vista personal de lo que significa una población, nadie gana. Claro, evidentemente en cuanto a la población nadie gana, pero es que lo que pasa es que en los conflictos armados, en las guerras, los intereses no son de la población. Sí, claro. Son de los estados. Son del poder, son de la Claro, geopolítica. son de los estados. Claro. Y en este sentido, bueno, sí, hasta ahora, digamos, en este mid-time, en este medio tiempo, Rusia como estado ha estado ganando la guerra. Está ganando la guerra. Por su capacidad de aguante, además. Y está manteniendo sus objetivos. Que el objetivo de Rusia realmente nunca ha sido anexarse Ucrania como tal. Tal vez balcanizarla, sí. Pero dominar Ucrania como tal, no. Además que se suele subjetivizar todo y pensarlo o verlo desde los lentes de cada quien. Y bueno, entonces mucha gente, sobre todo aquí en Occidente, se habla de la democracia ucraniana que está en peligro, cuando Ucrania realmente no es una democracia tampoco, es una autocracia tal cual como la autocracia rusa. ¿Tú crees que la gente tiene claro eso? No, la gente no lo tiene claro porque desconocemos, de este lado del planeta, desconocemos mucho la realidad política y social de esos países del Oriente Europeo. Y su historia del tan Medio Oriente. compleja. Claro, una historia, por ejemplo, o sea, criticar la autocracia en Rusia desde nuestros lentes es como que en los Estados Unidos, por ejemplo, critiquen el caciquismo y caudillismo latinoamericano. Sí, claro. Porque ellos no lo conocen, pero es algo que se lleva en los genes en Latinoamérica. El caudillismo, el caciquismo. El personalismo, sí. Claro, el personalismo político, pero ya llevado al extremo como se ha llevado en América Latina. Bueno, porque se traduce a veces en un personalismo indígena, un personalismo militar. Claro, porque dependiendo del país, dependiendo del contexto, del momento histórico y todo. Eso nos ocurre usualmente en Occidente con estos países de la Europa Oriental y del Extremo Oriente. No los medimos desde los lentes de ellos, sino de los lentes. ¿Cómo ves la continuidad del conflicto o la resolución del conflicto, si hubiese una posibilidad de resolverlo? Más allá de las negociaciones, el diálogo, etcétera, que eso requiere tiempo, está clarísimo. Y a veces, bueno, los habitantes de los diferentes países no tienen ese tiempo. Claro. Yo creo, o sea, es mi análisis conociendo la realidad de esos países, que Rusia va a procurar la manera de culminar el conflicto a más tardar a inicios del 2025. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en Rusia el conflicto se está abordando desde múltiples factores. Y uno de los factores que se está estudiando es lo que va a ocurrir en noviembre en los Estados Unidos. La elección, claro. Claro, porque con la elección en los Estados Unidos en el mes de noviembre se abren dos escenarios. Uno, el de la continuidad de la administración Biden. Y otro, el que gane Trump. Y otro, el que gane Trump. Con lo cual abordará... Claro, porque el tema geopolítico, desde el punto de vista de una administración Trump, es diametralmente opuesto al de una administración Biden. Ya lo vimos en el pasado. Es así. Cómo manejó el asunto de Corea o el asunto de Israel. Y el propio asunto de Rusia. Claro, el propio asunto de Rusia, porque de hecho en la administración Trump hubo cierto acercamiento entre Rusia y los Estados Unidos, entre Moscú y Washington. Pues. Pareciera que todo el mundo tiene expectativas de qué va a pasar con las elecciones de los Estados Unidos, porque eso también podría influenciar el conflicto que ha estallado en el Medio Oriente. Evidentemente. Porque, a ver,
el mundo está sumamente complicado. Es así. Europa y Oriente Medio y Asia Central. Ujú. Tenemos que el conflicto de Hamás con Israel ha recrudecido y ha sido terrible. O sea, desde cualquier perspectiva Espantosamente. ha sido terrible para la gente. Sí. Más allá de que Hamás sea un grupo terrorista o tenga o no tenga razón Israel, al final hay bajas en una población y ha habido unos Sí. crímenes de lesa humanidad que no se pueden calificar Es de así. otra manera. Entonces, ¿cómo ves tú la solución para el conflicto? El reconocimiento de un Estado palestino, pero ¿crees que con eso será suficiente para finiquitar una situación de tan larga data? Porque ahí hay otro tema. ¿Conocemos realmente la historia de Israel y la historia de Palestina como para poder abordarlo desde nuestra perspectiva latinoamericana? Mira, el reconocimiento de un Estado palestino es una necedad. Ajá. Te estoy dando mi punto de vista. Sí, claro, por eso te estoy preguntando. El reconocimiento del Estado palestino no hace falta. ¿Tú crees? Sí, porque además hay muchas cosas que tomar en cuenta. La primera de ellas es el premiar al terrorismo y castigar a la víctima del terrorismo. Un Estado palestino es imposible que pueda existir en estos momentos. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos mismos no lo quieren. Si usted le pregunta a Mahmoud Abbas sobre la creación del Estado palestino, a él no le interesaría de verdad. Porque al momento de reconocer un Estado palestino, se pierde la condición de refugiado de los 7 millones de palestinos que están regados por el planeta. Claro, se le complica la situación. No es que se le complica la situación, es que pierde todos Claro. todos los recursos que Claro, recibe. eso, cuando digo es eso. Y recursos que no han ido a parar a la población palestina, sino que ha quedado en las cuentas personales de los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina, de Hamás y de la Yihad Islámica. Bueno, eso siempre se critica en el mundo, que cuando se habla de estatus de refugiado y dan apoyo a los países, nadie sabe dónde van a terminar los Es apoyos así. internacionales. ¿A las cuentas de quién? Veamos dónde vive la hija de Yasser Arafat, Sí, claro. que vive muy cómodamente en los Estados Unidos de América, dándose una vida muy privilegiada, que no la tienen los que viven en tiendas de campaña en las playas de la Franja de Gaza. No, y que además están obstinados que los han cambiado en una semana 2 y 3 veces de lugar a lugar. O sea, la vida que así. viven esos refugiados que están en medio del conflicto es terrible. Es así. Otra de las cosas que hacen imposible el reconocimiento, o harían imposible el reconocimiento de un Estado palestino, es que tú no puedes considerar Estado a un ente que al final no controla el monopolio legítimo de la violencia. Y eso es lo que ha demostrado la Autoridad Nacional Palestina a lo largo de estos más de 30 años. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución tienen que buscarla son los mismos israelíes con los palestinos. ¿Y tú no crees que han intentado con los hacerlo? vecinos árabes? Claro, el problema es que mientras exista el yihadismo islámico de Hamás, de la yihad islámica, de Hezbollah, de por medio, no se va a poder lograr un entendimiento. O sea, si nosotros pudimos ver cómo personajes tan enormemente encontrados como lo fueron Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, lograron un acuerdo mínimo para los establecimientos palestinos. Eso fue histórico. En Cisjordania y en Claro. Gaza. Claro que fue histórico, además porque Israel nunca se ha negado a la partición del Estado. Israel nunca se ha negado a mantener las posiciones palestinas. Ha sido el yihadismo islámico el que ha estado de por medio, siempre interrumpiendo todo tipo de negociaciones. Yo siento que en este momento hay heridas muy abiertas. Sí, sí, Muchas siempre, más. siempre. Sí, siempre las ha habido, porque es un conflicto de larga data. Ujú. Pero siento que en los últimos meses el conflicto recrudeció y por lo tanto esas bajas civiles y esos crímenes que hemos visto, porque no se pueden catalogar de otra manera, Claro. incluso de lado y lado, caramba, están muy recientes, están abiertas esas heridas. ¿Cómo Sí. se llega a una negociación en medio de un recrudecimiento del conflicto?
Bueno, mira, incluso... Hay la persona que pueda llevar adelante la negociación, porque lo primero que tú tienes que identificar en cualquier conflicto es qué persona o qué personas tienen la capacidad de deslastrarse de su propia realidad para abordar el conflicto de una manera objetiva, de una manera, si se quiere, fría, para poder llegar a un acuerdo. Es así. Bueno, del lado israelí hay varios actores que pueden llevar adelante eso, porque como te comentaba, Israel nunca se ha negado a la partición del Estado. De hecho, Israel lo aceptó desde su propia génesis, desde el año 48. Ellos habían aceptado la partición del Estado, en un Estado judío y un Estado árabe. Que ojo, tampoco es que Israel es un Estado judío, es el único Estado moderno que hay en todo el Medio Oriente, la única república y democrática que existe en Medio Oriente, donde hacen vida sin ningún tipo de problema judíos, árabes, musulmanes y cristianos, sirviendo los tres en el mismo ejército, estando los tres en el mismo parlamento y en las mismas alcaldías y los mismos consejos municipales. ¿Cómo ves tú la reciente resolución de la Corte Internacional Penal? Me parece una aberración. ¿Será posible la aplicación de la misma? Bueno, primero no va a ser posible porque ya ha quedado demostrado con otros presidentes que no es posible. O sea, ahí está Putin en el Kremlin y viajando a China y viajando a la India y viajando a donde quiera que... Lo que pasa es, te lo pregunto porque en general hay muchas expectativas con lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional, no solo en ese país, en muchísimos países. Sí, que muchas resultan utopías, muchas resultan utopías, al mejor estilo de Tomás Moro. O sea, lo que te decía con respecto a cómo abordábamos siempre el tema de la guerra. Uno puede pensar de manera muy romántica, así lo hicieron los hippies en la década de los 60, pero la realidad te desborda, la realidad es otra. Es como la pelea entre los abogados y los politólogos, que el abogado te habla del deber ser. Sí, ese es el deber ser, pero el politólogo te dice, bueno, pero al deber ser tienes que imponerle la realidad, porque la realidad te sobrepasa al deber ser. En un mundo cada día hay más conflictos y que esos conflictos no son ajenos, porque aunque están tan lejos, o pudiéramos pensar que están tan lejos o desconocemos las realidades, pues nos afectan. Afectan la economía mundial, principalmente europea o de sus regiones o del Medio Oriente, pero afectan desde el punto de vista geopolítico porque todo impacta nuestra región. El Caribe puede estar en paz, nuestra región latinoamericana puede estar en paz frente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, es verdad, es una región en paz, somos un país en paz, el Caribe en general, ¿no? Pero pues la economía está afectada para bien y para mal, y por ende la sociedad, porque los productos que vienen de esa parte del mundo, que es el granero, se encarecen. Al mismo tiempo, los precios de las materias primas, incluyendo ahí el petróleo, minerales, pues suben y eso afecta los combustibles y la vida diaria. A veces uno no ve eso, pero es la realidad. Cualquier conflicto hoy en día, desde el punto de vista geopolítico, impacta nuestra realidad. No, incluso hasta el tema eminentemente bélico también te puede alcanzar. Así tú pienses que no te va a tocar. ¿O es que ya olvidamos los submarinos alemanes que hundían buques petroleros venezolanos en la Segunda Guerra Mundial en plena entrada al lago de Maracaibo o la península de Paraguaná? Sí, claro. Tarde o temprano te alcanza. Recuerda el viejo dicho de la Alemania nazi. Vinieron por mi vecino y nadie hizo nada. Ahora bien, ¿por vinieron por el otro y nadie hizo nada. ¿Por qué te digo esto? Porque pareciera entonces que tienen las expectativas muchos países de que un cambio en las elecciones de Estados Unidos pueda alterar la dinámica geopolítica actual. Es que sí la alteraría desde el punto de vista de la preeminencia de los intereses que puedan plantearse. O sea, Donald Trump ya fue presidente y ya vimos cómo actúa. Sí. Ya sabemos, sobre todo desde el punto de vista geopolítico. Claro, porque ya sabemos cuáles son las prioridades geopolíticas de una administración Trump. Sí. Es que no están muy distantes tampoco de lo que fue la administración Bush hijo a principios de los 2000, ni de lo que fue la administración Reagan en los años 80. Pero pareciera que el mundo estuvo más en calma durante la administración de Trump. Claro. Bueno, tú sabes que en los Estados Unidos, en la política pequeña norteamericana, hay un gran dicho que dice que siempre se elige a los demócratas
y luego a los republicanos para que vengan a apagar los fuegos que crearon los demócratas. Por eso, porque para muchos Trump implica una gran incertidumbre por su carácter y por Sí. sus apuestas de campaña. Es así. Pero luego, cuando uno lo ve gobernar, Es o otra lo ha visto cosa. gobernar, esas, entre comillas, locuras de la campaña o ese carácter tan particular, pues pareciera que pone a todo el mundo de acuerdo, porque él fue y habló en la frontera con el líder coreano, Es y así. fue y habló con Putin, Así y se es. sentó donde se tuvo que sentar sin ningún problema. Y fue a Vietnam, a hacer Exactamente. negocios en Vietnam, etcétera. Claro, porque lo que pasa es que El pragmatismo de Trump. y que lo que la gente no entiende es quién es Trump. Donald Trump es una figura mediática, Claro, hace una show. figura hecha por los Claro. medios, que tiene una imagen ante el mass media, Claro. pero también tiene la condición de que es un negociante, que es un empresario. Claro, es un hombre de negocio. El hombre de negocios nunca quiere que el mundo esté en conflicto porque le van a ir mal en sus negocios. Exacto. Pero al mismo tiempo, Lo que le interesa es abrir los mercados. claro, por eso fue que se trasladó a cada uno de los países en conflicto a buscar una Es así. mediación. Y por eso hizo lo que hizo también en Israel, dándole el espaldarazo a Israel con el tema de la capitalidad de Jerusalén y todo esto, porque al fin y al cabo tú tienes primero que fortalecer a tus principales aliados, porque es tu principal mercado. En un mundo en guerra, donde se han abierto demasiados conflictos y donde la prioridad es la energía, es el petróleo, son las materias primas, evidentemente conviene retomar la paz o el equilibrio Sí, bueno, aunque recordemos que la guerra también es un gran negocio. para los perros de la guerra. Claro, no, y para mucha otra gente también, porque el problema de la guerra, del negocio de la guerra, no es que se benefician solamente los perros de la guerra, que son los que distribuyen el armamento. No, es que allí entra también la industria de la tecnología, entra la industria de las comunicaciones, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Este es un mundo cada vez más democrático o menos democrático? Como el mundo. Estamos Yo hablando cre- de 80 elecciones. Yo creo que estamos virando hacia un mundo más, no más democrático o menos democrático, sino más autocrático. Porque vemos que tras el resultado de múltiples elecciones en distintos rincones del planeta, lo que está triunfando son los discursos radicales de hombres fuertes. Por ejemplo, vemos aquí en América Latina como es todo un ícono Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene cosas muy positivas en cuanto a su gestión de gobierno, pero también tiene otras que son terribles. Sí, que son un salto al vacío. Así es. Y que pudiéramos pensar que el presidente de Ecuador lo está imitando. porque Es que aparentemente es lo que vemos que está ocurriendo, que en Ecuador también se está dando un viraje hacia ese modo de gobernar. o en Argentina. En Argentina también. ¿Y qué diferencia hay entre estos tres ejemplos que hemos tomado con Vladimir Putin en Moscú, por ejemplo? Bueno, la historia de los países, evidentemente. Exacto, la historia y la cultura, Sí. pero digamos que como modelo a nivel de autocrático. modelo político. ¿Tú crees que son no hay mucha autocracias o es el diferencia. personalismo latinoamericano? Mira, es una mezcla de las dos cosas, porque lo que pasa también es que se ha aprendido mucho en los últimos 25 años de esa autocracia rusa. Te lo por ejemplo, pregunto porque porque Putin se ha convertido en un ejemplo. para en mucha Europa gente. no había tantas elecciones en la década de los 50, a eso me refiero, por ejemplo. Claro, porque la mitad de Europa eran dictaduras de comunistas y la otra mitad casi eran dictaduras de derecha. Ni en África, por ejemplo. Entonces Exacto. pudiéramos decir que el mundo es cada vez más democrático, pero hay un auge en este momento, Lo que sobre pasa es todo que- después de pandemia, de gobiernos fuertes que le den respuesta a los problemas de la gente. Pero lo que pasa es que recuerda que elecciones no son sinónimo de democracia. No, Este, es una de las formas de... exacto, las elecciones son uno de los elementos de la democracia, el elemento para expresarse. ¿Qué es para Porque ti la democracia? La democracia es el respeto al otro. Y lamentablemente vemos que hay muchos países donde hay elecciones pero no hay respeto al otro. Para mí el modelo, yo soy demócrata, pero antes que demócrata soy republicano.
Y como republicano, yo creo, primero que nada, por sobre todas las cosas, en la separación de los poderes. ¿La democracia es el modelo que te permite vivir en paz? Claro, porque la democracia es, como citando a Sir Winston Churchill, es un mal modelo político, pero es el modelo más perfectible. Exactamente. Bueno, gracias, Jonathan. Hemos tenido una conversación muy grata, Es así. muy corta, porque hemos intentado Abarcar recorrer, muchas cosas. sí, de una manera muy ligera, pero también es televisión. Estoy segura que tu conocimiento sobre, porque eres un especialista en Rusia, pero también en Medio Oriente, eso nos ha permitido pues hacer un paso rasante por un mundo cada vez más en conflicto, lamentablemente, Así y en es. un año profundamente electoral, porque tenemos 80 elecciones y el mapa geopolítico sin duda va a cambiar. Va a cambiar. Así que gracias y hasta la próxima oportunidad, donde espero que podamos hablar de estos temas, pero donde haya soluciones a los mismos. Que así sea. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos en esta conversación y los espero la próxima semana. Gracias.